Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Muy buenas, un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de Mate y Teología. Aquí estamos ya en nuestro programa número 12, aquí un servidor, Josué Sánchez, y al otro lado desde Madrid tengo a Raúl Abraham, profesor del Seminario Bíblico de Fe. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josué? ¿Todo bien por acá? Muy bien, preparados aquí para un nuevo programa, hablando de escatología, escatología bíblica. La verdad que un tema súper interesante. Hoy vamos a estar hablando del orden de las resurrecciones. En el programa anterior vimos el arrebatamiento y la verdad es que podíamos haber hablado en el programa anterior o en los programas anteriores también de este acontecimiento, de este suceso, porque encaja, es en ese momento, ¿no? Cuando ocurre, digamos. Pero bueno, lo hemos querido dejar para un programa aparte, que es lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, que si bien no hay demasiados versículos que hablan acerca de esto, y era un misterio en el Antiguo Testamento, pero no quita de que sea un acontecimiento que revela la Escritura y bueno, pues hay cositas que explicar ahí, cómo es el orden de esas resurrecciones, qué significa que vamos a resucitar, etcétera, etcétera. Así que Raúl, si quieres, vamos ya. Sí, si querés, como introducción enganchamos con lo que acabas de decir, que era un misterio en el Antiguo Testamento, lo que vamos a estar viendo hoy, que Pablo revela en Primera de Corintios 15, 51 y 52, cuando dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al tocar trompeta, y él habla de que este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, ¿no? Que es la glorificación que acompaña a la resurrección. Pero todo el tema de la segunda venida en el Antiguo Testamento era un misterio, o sea, sí había profetas que anunciaban de antemano lo que sucedería, pero era complicado muchas veces, entender lo que es primera venida de Jesús y segunda venida. El judío del Antiguo Testamento muchas veces no tenía la claridad que nosotros tenemos hoy al tener el canon completo entre lo que fue la primera venida de Jesús y la segunda venida. Y a pesar de que la palabra segunda venida no aparece literalmente en la Escritura, la vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, si querés buscar Isaías 52, antes de arrancar con lo que es la resurrección en el día de hoy, quiero mostrarte por qué, al ser un misterio en el Antiguo Testamento, todo lo que conlleva la segunda venida, muchas veces esa información era de tropiezo para el propio judío. Y de hecho sucedió, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Y tener presente esto, que nosotros hoy al tener el canon completo podemos encajar cada pieza en su lugar. Algo que en el Antiguo Testamento ellos no tenían revelación de este misterio. Y cuando hablamos de segunda venida, acordate que separamos arrebatamiento, una cosa, segunda venida, otra. Ahora, si englobamos todo el tema de la segunda venida es desde el arrebatamiento hasta el final del milenio. Todo eso es segunda venida. Tenemos que ya dejarlo claro hoy, porque a pesar de que en el arrebatamiento Cristo no viene, nosotros nos reunimos con Él en el aire. Entonces, desde el arrebatamiento hasta final del milenio, todo eso encaja dentro del tema de la segunda venida, aunque está la diferencia entre lo que es el rapto y la venida en gloria, que es cuando Cristo venga a poner los pies en la tierra, tal y como estuvimos enseñando programas anteriores. Entonces, fíjate qué complicado es para el judío, Isaías 52, verso 13 al 15. Es el final del capítulo y quiero que leas y vas a ver cómo ahí tenemos la primera y la segunda venida. Y el judío lo tomaba todo como un mismo evento. Y de ahí los problemas que muchas veces se encontraban con Jesús, con el Jesús de los evangelios. Mirá, lee por ejemplo el verso 13, si querés. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Hasta ahí. Ese no es el Jesús de los evangelios. O sea, el Jesús de los evangelios no vemos un Jesús prosperado, engrandecido, exaltado. Ese es el Jesús de la segunda venida, cuando Él venga a establecer su reino. Entonces imagínate el judío que se encontró con el Jesús de su primera venida, que no fue ni prosperado, ni engrandecido, sino que fue rechazado por su pueblo, vituperado y todo lo que vemos.
Entonces ya el judío del Antiguo Testamento lee eso y de repente pasas al verso 14, lee el 14 que tenés ahí, del capítulo 52. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Primera venida. ¿Te das cuenta? Versículo 13, segunda venida. Mm. El Cristo que viene a reinar. Versículo 14, primera venida. El Cristo que vino a sufrir, a morir por el pecado. Ahora, verso 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Segunda venida. Mm. ¿Entendés? Entonces, eso es el milenio. Cuando los reyes cerrarán ante él la boca, cuando él venga ya en su segunda venida a establecer su reino. Entonces, cuando hablamos nosotros de segunda venida, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento no estaban todas las piezas encajadas en su lugar como nosotros lo tenemos hoy al tener el canon completo. Entonces, el tema de la resurrección era un misterio en el Antiguo Testamento. Ellos no sabían qué sucedería con el cuerpo una vez que muera. O sea, tenían revelación de un Seol, de un seno de Abraham, pero no había la revelación que nosotros tenemos hoy que Pablo nos deja en 1 Corintios 15. Y decía recién de que a pesar de que hay pocos versículos, es importantísimo porque Cristo es la primicia de todo y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, si no hay resurrección, toda nuestra fe cae al suelo. Sí, O sea, toda nuestra fe ¿no? no tiene sentido. Claro, dice en 1 Corintios 15, 13 al 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no Exacto. resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, vamos a ver hoy que Cristo es la primicia de todo y quedan dos resurrecciones por cumplirse, la de los justos y la de los injustos. Pero como va a decir Pablo en Corintios 15, cada uno en su debido orden. Así que bueno, si te parece, vamos a ubicar otra vez al oyente en el gráfico, más que al oyente al que nos está viendo. El oyente va a tener que seguirnos al menos con imaginar lo que estamos proyectando. Vamos a poner ahí el gráfico que venimos trabajando y habíamos hablado nosotros ya cómo estamos aquí esperando el arrebatamiento inminente y la primera resurrección que se llevó a cabo fue la de Jesús. Habíamos hecho una diferencia entre lo que es resucitación y resurrección. Resucitación hubo muchas, es volver a la vida con este cuerpo. Resurrección hubo solo una, la de Jesús, que es volver a la vida con un cuerpo glorificado, del cual también estaremos hablando. Una resurrección para no volver a morir jamás. De hecho, Apocalipsis lo presenta como el primogénito de los muertos, a Jesús. ¿Qué significa el primogénito? Ahí es una posición en la cual Él venció a la muerte. Él resucitó y está en una posición en la cual con su cuerpo glorificado no vuelve a morir jamás. Entonces, ya la de Cristo, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versos 22 y 23. Dice Pablo, si querés leerlo, ahí lo tenés en pantalla y lo dialogamos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Hasta ahí, vamos hasta ahí. Primero, esto ya se llevó a cabo. Cuando habla de las primicias, habla de lo que le sucedió a él, Sí. es similar o semejante a lo que nos va a suceder a nosotros. Nosotros morimos hoy y nuestro cuerpo queda en un sepulcro, en un cajón, lo incineran, no sé, porque va a ser un milagro la resurrección, ¿no? Nuestro cuerpo queda en algún lugar y cuando el arrebatamiento se lleve a cabo, ese cuerpo, ese mismo cuerpo, va a resucitar, va a experimentar una transformación semejante a la que sucedió con Jesús. Sí. La diferencia es que el de Jesús no vio corrupción. Por ahí, ¿Sí? En una ocasión, tampoco he profundizado mucho en el tema y tampoco quiero que nos salgamos mucho, pero como apunte, ¿no? Ahora que has dicho eso de que es un milagro, hay cristianos que deciden no incinerarse por el tema de que el cuerpo no desaparezca, digamos. Pero es que yo lo veo un poco absurdo también porque cuando el cuerpo está en la tumba, al final se pudre, ¿no? Digo, se convierte en polvo.
y los reformadores, ¿no? claro, y los reformadores que fueron quemados y los cristianos que fueron comidos por las bestias. Etcétera, es que no. Claro. A ver, está bien que hagas la acotación porque no es que si me falta un brazo voy a resucitar sin un brazo, ¿no? O si me falta un ojo voy a resucitar tuerto. Es un milagro lo que va a acontecer. Entonces, en el cajón ese cuerpo vuelve al polvo, ¿no? Que al final termina siendo polvo, ceniza, a no ser que te incineren, a no ser, perdón, que te entierren con esas precauciones que toman, embalsamado incluso, ¿no? Hay unos que hasta embalsamados pueden llegar a estar. Ahora, cuando el arrebatamiento venga, cuando suene la trompeta y el Señor venga, congrega a su pueblo para venir a buscarnos, ese cuerpo, ese mismo cuerpo, va a experimentar la resurrección semejante a la de Jesús. ¿Me explico? Por eso en el texto que nosotros acabamos de leer, dice que Cristo es la primicia. Ya sabemos que Cristo resucitó, así lo registra la Escritura, y si no resucitó, vana es nuestra predicación. Y luego quedan dos resurrecciones por cumplirse, justos e injustos. Si te parece, vamos a ver solamente la de los justos y vamos a dejar la de los injustos ya en los últimos programas cuando hablemos del gran trono blanco. Porque la de los injustos se va a llevar a cabo para que ellos se presenten ante el gran trono blanco antes de ser lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis 20. Entonces, ya la de Cristo la tenemos. ¿Cuál es la primera resurrección que queda por llevarse a cabo? Luego, los que son de Cristo, en su venida. Habíamos dicho que segunda venida es desde el arrebatamiento hasta el final del milenio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando habla de los que son de Cristo, ¿de quiénes está hablando aquí? Entonces, vamos a ver que aún dentro de esta resurrección hay un orden, a pesar de que todo entra dentro de la caja de la primera resurrección. Es como si yo agarro una caja y digo, esta caja es primera resurrección. Y dentro de esa caja empiezo a echar objetos que son parte de esa primera resurrección. ¿A qué me refiero? Mira, y si hay alguna duda o algo que creas que hay que aclarar, me lo decís. Vale. Ya la de Cristo la tenemos. Acá tenemos la primicia. Esta se cumplió. La primera resurrección abarca desde el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos transformados, así que no seremos parte de la primera resurrección, si somos esos transformados. Pero luego acá en la tribulación habíamos dicho que va a haber creyentes y que van a ser martirizados. Esos también van a ser parte de la primera resurrección. Y los del Antiguo Testamento van a resucitar al final de los 7 años. Y acá está ya donde uno dice, bueno, entonces acá hay 3 resurrecciones. Iglesia, muertos en Cristo, tribulación y Antiguo Testamento. Sí, son 3 categorías, pero todo entra dentro de la primera resurrección. Y como en la eternidad dijimos que no hay tiempo y espacio, o sea, va a ser todo un mismo suceso. Cuando el arrebatamiento se lleva a cabo, ¿quiénes van ahí? Ahí van la iglesia, los muertos en Cristo. Pero luego al mismo tiempo se van a encontrar con los santos de la tribulación. Y al mismo tiempo se van a encontrar con los santos del Antiguo Testamento. Porque aquí al ser eterno, habíamos aclarado cómo es todo un mismo evento. No es que primero sube la iglesia y tiene que esperar que vayan resucitando los de la tribulación. Y luego hay que esperar al final que resuciten los del Antiguo Testamento. Sino que es todo un mismo evento, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y cómo sabemos que los del Antiguo Testamento resucitan aquí al final y no con la iglesia? En Daniel, si querés acompañarme, capítulo 12, y si hay algo que aclarar me decís, porque yo sé que a lo mejor este tema, más al que nos está escuchando y no está viendo el gráfico, a lo mejor como que le cuesta un poco más asimilar. Y pero solamente que me imagino que ahora bíblicamente podremos ir viendo eso que acabas de decir, el orden ese, ¿no? Porque si no, ya te digo que apagan el programa directamente. No, mira, ya el primero ya lo hemos visto. Los muertos en Cristo Sí, resucitarán primero. ¿Ok? La iglesia. sí, eso Los sí. muertos en Cristo son la iglesia. Pablo dice, los que son de Cristo serán vivificados. ¿Quiénes son los que son de Cristo? La iglesia, los mártires de la tribulación, que hayan creído, que hayan sido santificados, y los del Antiguo Testamento. Sí. Todo eso engloba, y luego lo vamos a ver con más base bíblica, pero vamos a ir de paso. Ya los muertos en Cristo ya lo hemos hablado.
cuando hablamos del arrebatamiento. Vamos al final ahora, Vale. los del Antiguo Testamento. Dice Daniel capítulo 12, Mm, versículo 13. Léelo si querés. sí, 12:13. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si lees el versículo 12, habla de la última parte, los últimos años de la tribulación, los últimos 3 años y medio, Mm, con unos días más que agrega Daniel, que es donde se va a llevar a cabo la restauración de la tierra, 45 días más para ser esa. Ahora, el versículo 12 habla de estos días de Daniel. Dice, bienaventurado el que espere y llega a 1235 días. Habla de este tiempo final, ¿vale? Ahora, verso 13, a Daniel le dice, tú irás hasta el fin, o sea, hasta el fin de la tribulación, porque el texto viene hablando de eso. Reposarás y te levantarás. ¿Qué es eso de te levantarás? Resucitarás para recibir tu heredad. ¿Cuál es esa heredad? Pasamos al milenio. O sea, Daniel no se levanta hasta el fin de esos 7 años. Reposa, es decir, muere. sí. Ya vemos ahí, llega al fin. Entonces, reposarás, te levantarás, resurrección, Mm, para recibir tu heredad, mm, que es el milenio. Entonces, acá vemos que a Daniel le dice que va hasta el final, y si Daniel es parte del Antiguo Testamento, nos da a entender que todos los personajes del Antiguo Testamento van a resucitar ahí, al final. Mientras que la iglesia resucitó 7 años atrás. Uno dice, entonces vamos a estar en el cielo esperando 7 años a los del Antiguo Testamento. No, al ser un lugar eterno, nosotros vemos que es todo un mismo evento. Yo muero hoy, abro los ojos y ya estoy con Daniel al lado, mm, en el cielo, con un cuerpo glorificado ante el tribunal. ¿Me explico? Entonces ya tenemos por un lado ahí, tenemos que la iglesia, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego, los mártires de la tribulación, que si querés vemos un texto ahora, mm, y finalmente los del Antiguo Testamento, en el caso de, sí, sí. de, de Daniel, ¿no? Mm. Así que no sé si querés aclarar algo ahí, o No, vemos los santos de la tribulación, si mm, querés. perfecto, vamos. Mira, vamos a Apocalipsis 7, acá habla de los mártires, los santos que salieron de la tribulación, que ellos van a resucitar también al final de los 7 años, y al igual que Daniel, pero en el cielo otra vez es todo un mismo evento. Dice el verso 13, Apocalipsis 7, verso 13, uno de los ancianos, léelo si querés, Apocalipsis 7, 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Espera esto un momento, acordate que los ancianos es la iglesia, Iglesia, según el capítulo 4, ¿ok? Sí, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Sigo leyendo? seguí, sí, sí. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son? Los que fueron saliendo de la tribulación. Ya están en el cielo. Mm, Ahora, están con un cuerpo glorificado junto con los del Antiguo Testamento y demás. Cuando nosotros llegamos ahora a Apocalipsis, al capítulo 20, fíjate, lo voy a poner de la Biblia textual, que lo explica mejor en este caso que la Reina Valera. Ya el capítulo 20 habla del final de la tribulación, porque va a dar lugar al milenio. Ahora, fíjate lo que dice, vi tronos, se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. ¿Quiénes eran los que estaban sentados en tronos? ¿Te acordás los 24 ancianos? sí. Hablábamos de la iglesia Mm, y ya acá al final, como se ha cumplido la tribulación, ya también están sentados en tronos los del Antiguo Testamento. Tenemos la iglesia y los personajes del Antiguo Testamento. Ahora, Juan dice, vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente y en su mano, y volvieron a vivir. Acá tenés la resurrección. ¿De quiénes? De estos mártires. sí. Para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Acá tenemos la primera resurrección. ¿Quiénes entran en primera resurrección? Los que están sentados en tronos, la iglesia y los del Antiguo Testamento.
más estos decapitados, que resucitaron, volvieron a vivir para reinar con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y luego dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Es decir, los del Antiguo Testamento resucitan al final de los 7 años, pero los injustos, esos del versículo 5, no resucitan hasta el final del milenio. Importante. Para pasar ante el gran trono blanco y finalmente ser lanzados al lago de fuego. Entonces el versículo 6 termina diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Me explico? La iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Da lugar ahí al milenio. Entonces, no sé si las piezas se encajan bien. Perfectamente. Primera resurrección, los que son de Cristo. Segunda resurrección, los que no son de Cristo. Dentro de la primera resurrección hay un orden, que entra todo dentro de la misma caja. La iglesia y al final de los 7 años, los mártires de la tribulación, junto con todos los justos del Antiguo Testamento. Y luego, después de 1000 años, resucitan los injustos para el gran trono blanco. Buenísimo. La verdad es que este texto de Apocalipsis 20 es muy clarificador al respecto. Y en la Biblia textual, porque la Reina Valera, uno lo lee y como que hay un pequeño matiz que te hace dudar de lo que es la primera resurrección, y creo que la Biblia textual, si el oyente luego la compara con la Reina Valera, le va a aclarar muchísimo más. Por cierto, es muy buena versión de la Biblia. Muy buena versión. Sí, la Biblia textual creo que es de las traducciones textuales, junto con la de las Américas y la Reina Valera también, ¿no? Pero son de las mejores en este sentido. Y mira, Josué, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo van a resucitar los justos que pasen al milenio con este cuerpo? No sé si alguna vez te lo preguntaste. A mí es una pregunta que me suelen hacer. ¿Cuándo Si van a... nosotros, ¿Cómo? Si nosotros volvemos al gráfico, ¿no? Sí. Volvemos al gráfico que usamos. Sabemos que al milenio aquí Sí. van a pasar las 5 vírgenes prudentes con este cuerpo. Sí. Si pasan con este cuerpo, uno dice, bueno, en algún momento van a morir. ¿Cuándo resucitan? Te hago la pregunta porque seguramente un oyente está diciendo, bueno, pero a ver, las 5 vírgenes prudentes no son parte de la primera resurrección. Entonces, cuando mueran, ¿qué va a suceder? No sé cómo vamos de tiempo, si no dejamos la pregunta ahí en el aire. Sí, queda 6 minutos aproximadamente. Ah, bien. No queda tiempo. Bien, lo podemos explicar entonces. Pero ¿se entiende la pregunta o no? A ver. Sí, pero bueno, sería bueno por recordar un poco quiénes son las 5 vírgenes prudentes, para poder entender la pregunta. Porque las 5 vírgenes prudentes habíamos hablado que son personas que van a esperar la venida de Cristo, su segunda venida, que han sido justificadas, pero que no han sido martirizadas. En el tiempo de la tribulación. Claro, justos de la tribulación. Por eso me ha pillado fuera de juego, porque, claro, estaba pensando en nosotros, digo, no, pues si nosotros ya hemos resucitado. No, nosotros ya venimos con cuerpos, nosotros no somos las 5 vírgenes prudentes. Sí. Entonces, nosotros pasamos al milenio con un cuerpo glorificado, venimos de aquí arriba. Sí. Justo junto con los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Al milenio venimos con cuerpo glorificado todos los que hemos sido parte de esa primera resurrección. Ahora, uno dice, las personas que en Armagedón no van a ser destruidas porque son justos, esas 5 vírgenes prudentes, ese remanente de Israel que fue llevado al desierto, guardado por Dios, donde el Espíritu fue derramado sobre toda carne, pasan al milenio con este cuerpo. Sí. Entonces la pregunta que muchos hacen, bueno, si pasan el milenio con este cuerpo, en algún momento tendrán que morir. Porque en el milenio muere, o sea, hay gente que muere. Habrá muerte, claro que habrá muerte, porque van a ser 1000 años donde las personas que pasen con este cuerpo se van a reproducir. Claro. Nosotros no, porque venimos con cuerpo glorificado. Claro. Nosotros venimos a reinar sobre ellos con Cristo. ¿De qué manera nosotros vamos a juzgar? Impartiéndole la voluntad de Dios a todo ese grupo de personas. Por eso es interesante que cuando uno lee Ezequiel 40 al 48, aún en el milenio, vamos a volver a el templo, a sacrificios del Antiguo Testamento,
todo como algo conmemorativo, como cuando hoy celebramos la Cena del Señor, Sí, sí, algo conmemorativo, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia, junto con los santos del Antiguo Testamento, por eso estamos en tronos, y los mártires de la tribulación venimos a reinar, dice Apocalipsis 26. ¿De qué manera reinamos con Cristo? Impartiéndole la voluntad de Dios a todo ese grupo. Ahora, dentro de ese grupo habrá justos e injustos también. Mm, De los injustos no nos hacemos problema porque sabemos que van a resucitar aquí al final, hemos dicho, sí. para presentarse ante el gran trono blanco. Ahora, ¿qué pasa con los justos que mueren? Se preguntan muchos. ¿En qué momento van a resucitar? Si uno busca Isaías 65, vamos un momento, Mm, tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿3, sí, 4 minutos? sí, nos queda, sí, 4 minutos. Al menos para no dejar ahí la pregunta eh, en el aire. Isaías 65, Sí. verso 20, vamos a leer, Mm, y dejo el gráfico ahí para que el oyente al menos imagine lo que está y para que nos está viendo pueda entender, ¿no? ¿Qué va a pasar acá en el milenio, en ese reino milenial? Por supuesto que la milenialista te va a decir que no hay milenio, y el postmilenialista va a intentar aplicar ese texto, lo que voy a leer ahora. Pero premilenialismo habíamos dicho que primero Cristo viene y luego comienza el reino. Entonces dice Isaías 65:20, habla del milenio. Si quieres, léelo. sí. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. A ver, ¿cómo un niño de 100 años? O sea, imagínate, yo te digo, mira, hay un niño de 100 años. ¿Cómo un niño? Un niño tiene 10 años. Mm, ¿Cómo 100 años? Ahora, fíjate que habla de muerte. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, en el milenio va a haber muerte. Y cuando lleguemos al programa del milenio, lo vamos a hablar. No para los que tengamos cuerpo glorificado, sino para esas vírgenes prudentes que pasen. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En el milenio el pecador muere. mm, El que no es justo, tarde o temprano muere. Ahora, ¿qué pasa con los justos? Sigue diciendo el verso 21. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. El que sea pueblo de Dios en el milenio tendrá la misma edad de un árbol. mm, Hay árboles que viven hasta 1000 años. años, sí. ¿Qué está diciendo Isaías? Que el que sea pueblo de Dios no va a morir en el milenio. Sus años serán alargados como los días de un árbol y no va a experimentar la muerte en el milenio, sino que al final experimentará directamente la transformación, igual que en el arrebatamiento. Matusalén va a perder el récord al final. Habrá gente que viva, habrá santos que vivan hasta 1000 años. Por eso el pecador dice morirá de 100 años. El que no es pueblo de Dios, tarde o temprano en el milenio morirá y resucitará para el gran trono blanco. Pero el que sea pueblo de Dios, sus años serán alargados como los días de un árbol, no verá muerte. Eso va a ser, o sea, volveremos, alguien dice, pero una persona que viva 1000 años, ya hubo ejemplos en el Antiguo Testamento. Acabas de citar a Matusalén, ¿no? Sí. Pero ¿qué sucede? Sus años serán alargados, Mm, por eso habla del niño, no morirá. ¿Por qué un niño de 100 años? Porque si lo comparamos con 1000 años, 100 años es un niño, claro, al compararlo con eso. claro. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el que sea pueblo de Dios y pase con este cuerpo, Mm, en el milenio se va a reproducir, pero él no va a experimentar la muerte. Esos hijos que tengan en esos 1000 años, fíjate que habla de plantar viña, edificar casa, tendrán que creer en el Mesías que viene a reinar. De no creer, perecerán para resucitar al final de los 1000 años. De creer y ser pueblo de Dios, sus años serán alargados y no experimentarán la muerte. Por lo tanto, la primera resurrección, como conclusión, solo abarca desde el arrebatamiento hasta el final de la tribulación. Segunda resurrección, después de los 1000 años, para los injustos. Dos resurrecciones quedan por cumplirse, la de los justos y la de los injustos.
Clarísimo. Qué bueno ese detalle, no, nunca me había percatado, la verdad. Buenísimo. Pues ahora sí se nos acaba el tiempo, Raúl. Eh, el próximo programa vamos a empezar con el Tribunal de Cristo, ¿verdad? Sí, ya, la idea era verlo hoy, pero Mm, bueno, había que aclarar un poco mm, lo de resurrección, porque es parte de, el arrebatamiento. mm. Ya hemos sido transformados en un abrir y cerrar de ojos, Mm. los muertos en Cristo han resucitado, y ahora vamos a ver de qué se trata el tribunal de Cristo. Vale, estupendo. Pues nada, os emplazamos al próximo programa. Estaremos mañana a las 7 por aquí, de nuevo en Radio Paz, en la 101.2 de la FM, como sabéis. Y todos los programas, pues como hemos dicho, están subidos a la página web. Este inmediatamente lo subiremos en breve para que podáis verlo o escucharlo, como queráis. Os repetimos que cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición para aclarar pues algunas cosas que hayan podido quedar en el tintero, etcétera. Pues nuestra idea es traer claridad de la escritura con respecto a estos temas que estamos tratando. Así que ya sin más, pues nos despedimos. Raúl, nos vemos mañana. Chao, nos vemos mañana. Bien, Saludos a todos. bendiciones, hasta luego.